a esta hora de la mañana. Ustedes saben aquello lo de radio, televisión, televisión, radio, que no es de Radio Televisión Española ni de la Canaria, sino que salimos por la radio y por la tele a esta hora de la mañana, que llegará Pepe Moreno de inmediato, que estaba llegando de la COPE. Ustedes saben que aquí hacemos lo del pluriempleo, y que tenemos en Gran Canaria, en Vegueta, a Juanma Betancourt. Radio Marca en Gran Canaria. Juanma Betancourt, buenos días. Hola, muy buenos días, Iván. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, aquí, paseando por Vegueta, porque tenía unas cosas aquí. Yo quiero pedir disculpas al presidente autonómico, que no puedo estar ahí en el estudio, como sería mi deseo, pero tiene unas cosas aquí en Gran Canaria, aquí con el Sanedrín, ¿no? Como se suele decir. Y nada, bueno, aquí estamos listos para el programa de hoy, y bueno, para intentar pues informar a nuestros oyentes y contarles lo que está pasando, ¿no? Como siempre digo, cuando estás en Gran Canaria, digo, estás en la capital del archipiélago, y hay quien se calienta conmigo y digo, son dos capitales, pero hay que buscar la lengua. Efectivamente. Claro. Presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, presidente? Bien. Día lluvioso hoy aquí en Tenerife. Sí. Y bueno, hace falta el agua. La agüita es buena. Sí. La agüita es buena. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Y cómo lo lleva? Pues bien, estamos ya a punto de acabar un año como el año 22, que ha sido un buen año económico. Que lamentablemente hemos tenido la invasión de Ucrania, que ha cambiado las previsiones incluso del crecimiento, pero que para Canarias ha sido el año, yo no sé, ayer decía yo en el Parlamento, no sé si es el de la remontada, el de la recuperación, lo que sí es de la resistencia para el año 23, porque hemos tenido pues datos de empleo, de bajada de desempleo, de afiliados a la Seguridad Social, de contratos indefinidos que no habíamos tenido en 14 años, ¿no? Sí, datos que vamos a tocar efectivamente. Presidente, antes de hablar en materia de muchas cuestiones, una pregunta, van a cumplirse 4 años, ¿no? Esto es lo personal, las típicas de ivancotilla.com. ¿Ha cambiado mucho físicamente Ángel Víctor Torres en 4 años? Es decir, porque es que al final ser presidente del gobierno o trabajar en una organización pública de este nivel te daba para trabajar 24/7 y estar con los tuyos lo justo. Y uno cuando se mira al espejo dice, estoy más gordo, más viejo, más calvo, con el pelo más blanco, menos blanco, tengo más ojeras. Madre mía, ¿dónde me he metido? Esos 2 minutos que tiene de tranquilidad de ser solamente Ángel Víctor, ¿no? El de toda la vida, Ángel Víctor. No el alcalde, no el diputado, no el presidente, ¿no? Porque hay un montón de gente que le quiere. Esto es así. Pero cuando uno deja de estar en la pomada, ves los que te quieren y los que no te quieren. Ha cambiado mucho Ángel Víctor cuando se mira y dice, a ver, pues coño, soy el mismo. Pues no. Hace un par de semanas hacíamos una presentación, que la vamos a hacer el día 20 aquí en Tenerife, de Canarias en Positivo se llama la presentación, y en un momento determinado pongo un vídeo que es de diciembre del 19. Estoy en Madrid en un acto para promocionar la zona especial canaria, los incentivos fiscales, estaba lleno de gente aquello. Y cuando termina de verse el vídeo digo, lo único que está igual es la corbata, ¿no? Que la sigo manteniendo porque el pelo era mucho más negro, los ojos menos ojeras, es decir, sí se ha notado. Para mí ha sido la etapa, lo tengo que decir, que yo recuerde matura, pero también para todos los canarios. Han sido 3 años muy duros y en mi experiencia política también igual, porque cuando estuve en el Congreso de los Diputados, que acabó de manera abrupta porque se convocaron las elecciones en el año 2011, sin embargo fueron años de normalidad política, de hacer propuestas, y bueno, yo creo que muy poco tiempo para la familia, pero también uno está aquí porque quiere, no voy a estar pues lamentándome, porque bastante peor lo pasa a la gente para yo lamentarme, ¿no? Eso es verdad. ¿Cuántos años tiene el chiquillo ya? 7 ya. Va ¿no? para 8. Va para 8, ¿no? Como la mía. Nos dan una sorpresa. Del otro día me dice, papi, en clase han puesto un silbato cuando hablamos y lo pita la profesora y nos deja sordo. Confisca los silbatos. Y me quedo y yo, ¿cómo saca este hombre lo de confisca, no? Este niño con 7 años confisca. ¿De dónde sacó lo del confisca? Pues será de la tele, no sé, que nos asombra, ¿no? Y en casa mirando diciendo, ¿cómo? ¿No? Sí, porque es una palabra complicada, ¿no? Sí, claro. Pero bueno. Y el chiquillo bien, ¿no? Porque claro, al ver el padre que no para, en los momentos que está con el padre, pues disfrutará el triple. Sí, luego el tema de la experiencia política, tienes anécdotas. Otra del otro día, ¿no? Hay un compañero en clase que es chino. Y entonces me llega y me dice, papi, le dije a Chinfu, se llama Chinfu, que tú eres mi papá, que es el presidente de Canarias, y él me dice que su padre es el presidente de China. Y yo, bueno, yo creo que no es verdad eso, pero son cosas así que por lo menos uno se sonríe. Los chiquillos, ¿no? Son geniales. Sí. Y yo más, ¿verdad? Y mi padre es el presidente de Canarias y el mío de China. De China, dijo.
Le enseñé a mi hijo, el presidente de China, dije yo, creo que, mira, aquí no pone Jinfu, no pone el Fu es el apellido. Claro, ¿no? claro, fue el apellido. Yo es un niño adoptado, no sé qué. Se la Pero son las mandaron. cosas de los pingüinos, como digo yo. Sí, se la mandaron los dos, ¿eh? Esas conversaciones pueden ser buenísimas, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? El otro día estaba en la cama y me dice, ¿tú crees que voy a ser de grande valiente? Y yo, claro, ya eres valiente. Y valiente es decir la verdad, ser claro con las personas, ser justo. Eso ser valiente no es pegarle a un compañero, eso no es ser valiente, ¿no? Y está en esa edad están con los miedos. Las matraquillas, ¿no? ¿Y le gusta el fútbol y este rollo? No mucho. No mucho. Además, yo soy de los equipos canarios, y no estoy mintiendo, Me consta. y siempre me ha gustado el Athletic Club de Bilbao, ¿no? Si me preguntas por un equipo, no soy del Madrid ni del Barça. Él me ha salido del Madrid, Ya tenemos. pues su primo es del Madrid, pero no es muy futbolero, ¿no? Le gusta más pues lo imaginativo, ¿no? Está con los niños, sus primos y tal, que juegan al fútbol, están incluso ya federados en infantiles, benjamines y tal, y él no, le gusta el teatro, le gusta la música. Bueno, fantástico. Sí, sí, sí. Eso es. Que haga lo que le guste. Eso, que haga lo que le guste, así. Bueno, pues abrimos mesa con muchas cuestiones. Presidente, le voy a empezar por una que es Canarias, Baleares, Baleares, Canarias, el REF, sí, no, blanco, negro, para arriba y para abajo. Son igual que nosotros, no son igual que nosotros. Es verdad lo que hemos leído, no es verdad lo que hemos leído, lo que nos cuentan. Ellos son RUC, nosotros no somos RUC, nosotros somos RUC, ellos son RUC. ¿En qué quedamos? Bueno, me alegra la pregunta porque ha salido y está ahí en los medios. Lo primero, nosotros tenemos un estatuto de autonomía que se aprueba renovado en el año 18 y Baleares lo aprueba en el año 2007. En el Estatuto de Baleares ya se habla, está en su estatuto aprobado por las Cortes Generales, de un régimen especial de Baleares. ¿Cuándo se aprueba ese régimen especial de Baleares? En el Estatuto de Autonomía del 2007 y luego lo aprueba el Gobierno de España en el año 2019, en febrero del año 2019. Y parece que esto es una cosa que surge en el año 22. Por tanto, ya estaba en el 2007. Se aprueba a través de un Real Decreto y un anteproyecto por el Gobierno de España en el año 19. Y ayer lo decía en el Parlamento, me asombra que Coalición Canaria haya dicho que esto es desmantelar Canarias, que cómo es posible, cuando en el año 2019 presidía Canarias, Coalición Canaria, no votaron en contra en el Congreso de los Diputados, incluso yendo a Baleares, ahí estaba Ortúzar decía, es bueno que otras comunidades caminen en conseguir mejoras, y estaba allí la plana mayor de Coalición Canaria, ¿no? Por lo tanto, doble discurso. Me parece que es lamentable, ¿no? Y luego, yendo al fondo del asunto. Canarias es RUP por razones administrativas, políticas y jurídicas. Y lo es porque tenemos un artículo, el 349, que incluso fue obligadamente llevado a la justicia, que acredita que las regiones ultraperiféricas son 9 en Europa y tienen una singularidad que no tiene Baleares, y es la lejanía del continente europeo. Y otra, la renta media. Es decir, es imposible que Baleares tenga una RIC como la de Canarias. Imposible. De hecho, esta que tenemos en el presupuesto, y repito, que fue presentado en el año 2019, y ahí están los incentivos fiscales por CELA, solamente tiene un máximo de 200.000 euros en 3 años para inversión de los empresarios baleares en Baleares. En Canarias no tenemos ese tope. En Canarias se puede invertir en empleo, en Baleares no. La otra deducción que se aprueba en la RIP de Baleares es hasta un 10%, la nuestra un 50%. Por lo tanto, no son iguales, no pueden serlo, ¿no? Y bueno, ha sido algo que creo que ha derivado en un debate, cuando creo que lo importante, porque esto es una cuestión que el tiempo terminará dando la razón a unos y quitándosela a otros, es que es un buen presupuesto el que se ha aprobado por el Consejo de Ministros, que está en trámite parlamentario, y como decía ayer, y lo vuelvo a decir hoy, se me hace muy difícil digerir que se vote en contra de este presupuesto. Muy difícil. Muy difícil porque entienden que los números son buenos para España y en cascada para nuestra comunidad autónoma. Así es, y lo diferencio. Por ejemplo, lo decía ayer, sube un 9% casi las partidas para los pensionistas, pensiones contributivas y no contributivas. Eso significa que una persona que esté cobrando 500 euros, que los hay, pues será casi 550. Y es importante ese aumento. 1.000, pues estamos casi en 1.100. Eso significa para Canarias, que recibe cerca de 5.000 millones para las pensiones, 500 millones de euros más. Si no se aprobara la ley de presupuestos, no se aprobaría esto, ¿no? Y yo creo que los pensionistas precisan una actualización de lo que son sus retribuciones. Tenemos además un acuerdo
en 2 años, 22 y 23, para aumentar hasta un 5%, cerca de un 6%, el salario de los trabajadores públicos, y por tanto se contempla también en esos presupuestos. Difícil votar en contra de eso. Tenemos además política de becas con un 40% más en educación, un 150% más en dependencia frente a lo que había en los gobiernos del Partido Popular. También es difícil votar en contra de eso. Salario mínimo interprofesional, todo eso es para todas las comunidades. Y luego para Canarias, yo simplemente lo que pido es que se sea objetivo, que se ponga en un papel las partidas del REF, una a una, que las tengo, y que comprobemos. Proyecto de presupuesto 18, 19, 20, 21 y 22. Proyecto de presupuesto. Diferencio claramente el proyecto de presupuesto del presupuesto final. El proyecto de presupuesto es el que presenta el gobierno de turno. El presupuesto, ley de presupuesto, es la que se aprueba con las enmiendas. Y por tanto, el presupuesto de Canarias va a mejorar con las enmiendas. Bueno, pues si tú pones todos los conceptos del REF, hablo del transporte de 75%, de mercancías, ayuda al sector primario, el POSEI, ayudas a las universidades, el plan integral de empleo para Canarias, todos los conceptos del REF, y ves las cuantías de cada uno de ellos, pues mejoramos frente al año 2018, que decían que era el mejor de la historia, en cerca de 400 y pico millones de euros. Por tanto, para Canarias también es bueno. Solventamos el convenio de carretera. Parece que eso no es importante. Hay 200 millones de euros que se suman a los 201 que ya había del convenio, que son los famosos 200 millones del superávit de carretera. Se ha resuelto con este gobierno los casi 500 millones de euros de carretera, y se va a resolver antes de que acabe el año los 407, casi 1.000 millones de euros. Eso está también en los presupuestos. ¿Qué dicen aquellos que le saca punta al lápiz? No, es que tienen que ser 238. Claro. E incluso más, porque los 38 son los intereses, y los intereses se contabilizan cuando firma ya el que ese dinero venga para Canarias. Por tanto, está contemplado los 200, que es lo que había, y los intereses que sean cuando se firme. O sea, no hay ningún problema y está ya absolutamente resuelto. Y yo creo que esto es muy importante, aunque algunos intenten la tinta del calamar. La tinta del calamar. La penúltima por mi parte, ya promesa con Juanma Bettencourt, y llegará Pepe en cualquier instante. Y hoy le mandamos un abrazo a Santi, que tiene otras cuestiones también. Quería estar, pero tenía que cumplir en todos los sentidos. Presidente, los presupuestos suelen ser armas que el que gobierna lo vende como es la panacea. Somos los mejores, bueno, ¿y qué? ¿No? Es decir, yo siempre digo lo mismo, Maradona, el del 86, el bueno, el que él solo ganó el Mundial, ¿no? Es decir, somos Maradona los del Mundial, el año 86, los que gobiernan, y los de la oposición son Maradona, pero los del 94, ¿no? Lo ven así. Si buscamos en el equilibrio, que el equilibrio es virtud, Pepe, buenos días, que también está con nosotros, día, Pepe. Buenos días, presidente. Si buscamos que en el equilibrio, que es virtud, el ciudadano... De verdad, que no nos enteramos, los que somos mundanos no nos enteramos, oímos hablar de presupuesto, de números, y al final lo que pensamos es cuánto recibo yo todos los meses, cuánto me llega, tanto si soy empleado público como si soy privado, o si estoy por desgracia en el paro o no. ¿Esos presupuestos realmente ayudan a la ciudadanía o son criticados porque hay que desgastar la figura, en este caso de Ángel Víctor Torres? Bueno, lo que se dice, y Maradona fue un genio futbolístico en el 94 y en el 92, y futbolísticamente fue algo sublime. Lo importante es que cuando se presenta un presupuesto, lo que hay que saber es si ese presupuesto crece o recorta. ¿Ha habido presupuestos que recortan? Claro que los ha habido. En el año 12, porque salíamos de una crisis, bueno, estábamos en una crisis importante que exigió un adelanto electoral, llega una mayoría absoluta al gobierno de España, Mariano Rajoy, que además dice que si llega va a bajar los impuestos, y cuando llega dice, lo sube todos los impuestos, y entonces tenemos presupuestos de recortes. ¿Qué significó aquello? Recordémoslo bien, le quitaron las competencias a los ayuntamientos, hubo recortes a todas las comunidades, se nos retiró partidas del REF a Canarias, el convenio de carretera, con obras en ejecución, quitaron las partidas económicas, tuvimos que llevar el gobierno de entonces a la justicia, al gobierno del Partido Popular. Fueron presupuestos de recorte. Ahora tenemos para el año 23, y ante una crisis económica que tenemos, la pandemia, un presupuesto que crece, que se le llama expansivo, que yo creo que tiene un gran tinte social, que intenta ser más justo, que hace que las compañías energéticas y las empresas que están ganando dinero, y lo están ganando, los beneficios empresariales en estos momentos están por encima del 80%, fundamentalmente de las energéticas, pero también otras, 80%. Y por tanto, el gobierno de España lo que ha hecho es
aquellos que están ganando más, que aporten más, porque hay gente que lo está pasando realmente mal. Y es lo que nosotros vamos a proponer en los presupuestos de Canarias. Nosotros vamos a tomar medidas de deducciones para vivienda, para compra de libros, de acuerdo a la renta. Y vamos a tomar decisiones para que lo que se cobra, y lo vamos a hacer con carácter retroactivo, sea semejante a lo que se termina pagando y no lo que tenemos en estos momentos, donde la renta está muy por debajo de lo que realmente cuesta el día a día, la vida, ¿no? Pero también, lo dije ayer con rotundidad, y yo me coloco en la franja que no va a tener estas ayudas, porque creo que hay quien llega con dificultades a final de mes y es al que hay que proteger desde el gobierno de Canarias, y quien puede tener dificultades pero no tiene problemas para llegar a final de mes. Llega con problemas para final de mes una renta de 80, 90 mil euros. Difícil de explicar. Ya, pero de todas maneras... Difícil de explicar. Ahora, una renta de 20, 30 mil, eso sí tienen grandes dificultades para llegar a final de mes. Hombre, eso tienen las máximas dificultades, pero de todas maneras, presidente, yo entiendo que estar en la oposición siempre es muy fácil decir que bajen los impuestos, porque tú no tienes que administrar los recursos y no se puede estar con una mano pidiendo que bajen los impuestos y con otra mano pidiendo subvenciones para ayudar a determinados colectivos. Yo parto de esa base. Pero esta mañana me ha asustado un poco, presidente, uno no sabe mucho de números, pero... El 41% del Producto Interior Bruto, o sea, la presión fiscal, ya alcanza el 41% del Producto Interior Bruto, del PIB. Eso me asusta, que estemos pagando tanto impuesto, que estemos en esos niveles en donde, bien es cierto, lo que pasa es que no todos llegamos a esa cifra de los 80.000 euros, que hay una buena parte, como usted sabe, de la población que está en esa franja entre los 20, digamos, del salario mínimo y los 35, que quizás sea un salario un poquillo más. Los que nos están oyendo en Radio Marca en este momento, que ganan en torno a 1.300, 1.400 euros mensuales, pues están en esa franja. Entonces, para esa gente no es nada fácil vivir hoy, y sobre todo como está subiendo todo. Y a eso vamos a ayudar. Y presentaremos los presupuestos en 2 semanas y serán propuestas muy claras, muy concretas y que se van a notar, repito, en el año 22. Pero si hablamos de la presión fiscal canaria, también hay que aclarar algunas cosas, ¿eh? Uh-huh. Nosotros no cobramos ningún impuesto por la facturación de la luz frente al resto del territorio español. Claro, porque no tenemos, entre otras cosas, que vamos a aplicar ahí. No, tenemos IGIC 0, al 99% de los recibos de la luz. En España ha habido IVA 21, IVA 17, IVA 6. Nosotros no tenemos ninguna carga de impuestos para el pan, para los cereales, para el pescado, para la carne. O sea, los productos básicos esenciales están exentos de pago de IGIC. Nosotros cobramos de cada producto un 7% frente a un 21% del IVA. Es decir, la presión fiscal en Canarias es la que tenemos. Es verdad que nosotros tenemos, y me parece que es justo, un tipo impositivo en el tramo autonómico que a las rentas más bajas las iguala, incluso está por debajo de la estatal, y a las altas está 2 y hasta 4 puntos por encima. Y me parece que eso es justo porque esta tierra, lamentablemente, tiene un gran desequilibrio entre fortunas y pobres. Uh-huh. Y los hay, o sea... hay quien critica lo de la dicotomía pobres-ricos. Hombre, vamos a ver, que hay gente que no está llegando al final de mes, lo sabemos todos. Las hipotecas han subido los tipos de una manera relevante y hay que ser claro. O sea, hay quien sufre porque no puede ir todos los fines de semana a un restaurante de lujo y hay quien sufre porque es que no puede pagar lo básico. ¿A quién tenemos que ayudar nosotros? ¿A este último? Eso es lo que creemos desde el gobierno de Canarias. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que cualquier persona llegue a un centro de salud y tenga una buena atención independientemente de su renta. Uh-huh. Eso es un criterio de igualdad. Queremos que los niños de 0 a 3 años tengan plazas públicas y gratuitas. Y por eso este año hemos hecho un gran esfuerzo para que las personas que tienen niños de 0 a 2 años puedan tenerlo en un centro público sin pagar nada. ¿Por qué? Porque eso también es igualdad. Queremos que cuando se acceda a la universidad tengan becas suficientes. Y hemos puesto becas, por ejemplo, para la formación profesional dual. No existían hasta el año pasado, porque eso también es fomentar la igualdad. Otros gobiernos es que son distintos, dan becas a rentas altas. Otros gobiernos recortan a los ricos. Ayer puse el ejemplo de Andalucía. Andalucía le perdona a 20.000 andaluces 120 millones de euros. Son las rentas de más de 700.000 euros de patrimonio. Y a 2,5 millones de andaluces les perdona 130 millones de euros. Si tú divides las cantidades que le perdona por cada uno de esos andaluces, una
familia que tiene una renta, un patrimonio de más de 700.000 euros en Andalucía, se queda en su bolsillo con más de 5.500 euros. Y una renta baja con 51 euros. Para quien gobierna en Andalucía el Partido Popular, para las grandes rentas. Nosotros, todo lo contrario, nosotros entendemos que las rentas altas tendrán que seguir pagando lo que está en el tipo impositivo del tramo autonómico, no debe bajarse, y las que están pasándolo mal, tomaremos decisiones que no son en los tipos, sino de otra manera, para que puedan llegar a final de mes y ayudarse. ¿Y usted no teme que toda esta situación económica, sobre todo con los impuestos, ahora con todo esto que están sacando en torno a la RIC, que yo lo sigo considerando un poco aparte, y si usted quiere después, yo sé que Iván le ha preguntado por este asunto de Baleares y demás, ¿no? Pero ¿usted no cree que todo esto le puede perjudicar de alguna manera electoralmente? Lo quiero decir porque hay mucha gente que la incertidumbre de lo que puede pasar de aquí a mayo, que serán las elecciones, pues sobre su puesto de trabajo, sobre sus ingresos, ¿todo eso no le puede perjudicar? A mí me puede perjudicar aquello que sean errores del gobierno y que quien lo critica diga la verdad. Uh-huh. A mí que se cree un fake news desde la oposición no me preocupa nada. Y me he encontrado mucha mentira. Yeah. Desde, por ejemplo, que yo he dicho, que nunca lo dije, lo de los sueldos vitalicios de los presidentes. Hombre, si me ponen en mi boca lo que no he dicho y nadie lo denuncia, pues entonces estoy indefenso. Y eso lo llevo mal, porque yo no lo hago nunca. Yo no pongo en boca de nadie lo que no ha dicho para intentar perjudicarlo. Yeah. Por lo tanto, nunca lo dije, y por tanto eso hay que denunciarlo si se me ataca por ahí, porque es un fake news. Y junto a ello, una noticia falsa. Y junto a ello, cualquier otra que se pueda decir. El tema de los impuestos. Nosotros creemos que la propuesta que hace el gobierno de Canarias va a tener el aplauso de la mayoría social, porque es la que lo necesita. Y además conozco a personas de 70, 80, 90.000 euros que entienden lo que estamos proponiendo y que también dicen, tenemos que nosotros contribuir. Ha habido momentos en donde hemos visto lo que pasó en el Reino Unido, uh-huh, que quiso un gobierno conservador bajarle los impuestos a las rentas altas y automáticamente tuvo que cambiar su postura, porque eso es aprovechar la pobreza y la situación económica actual para una cuestión ideológica. Lo de la reserva de inversión, ya lo he dicho con claridad y lo digo con rotundidad en Radio Marca. La única comunidad que es región ultraperiférica de España es Canarias y por tanto no puede haber figuras del régimen económico y fiscal en otros lugares iguales a los de Canarias. Uh-huh. Pero los que dicen que son iguales, yo estoy hablando de Coalición Canaria fundamentalmente, ¿no votaron en contra del régimen especial de Baleares en el año 19? No pusieron ninguna queja cuando fueron a Baleares a decir que por qué no podían ellos mejorar. No pusieron ninguna pega ante un anteproyecto que recoge los incentivos fiscales para los empresarios de Baleares. Y resulta que ahora es culpa de Ángel Víctor Torres. Eso es otro fake news. Yeah. Juanma Bettencourt. Sí, presidente, muy buenos días. Buenos días. Casi, usted ha definido un poco en conceptos lo que puede ser la reforma o la rebaja fiscal de su gobierno para 2023. La verdad es que me gustaría concretar un poco más. Es un poco la idea que tengo en esta entrevista, si me permite que se lo diga, ¿no? Por ejemplo, usted ayer en el Parlamento insinuó, o eso me pareció entender a mí, que es un poco partidario de la deflactación, ¿no? De los tramos autonómicos de IRPF, que es el que usted puede gestionar. Pues cuando dijo esto de que hay que acercar la riqueza nominal a la riqueza real, ¿no? La riqueza nominal al final está condicionada por la inflación que hemos tenido. Exactamente. El IGIC está claro que no lo van a tocar, eso es una cosa que no se sabía. Pero van a deflactar tramos de IRPF autonómico, todos los tramos, algunos. Van a bajar tramos del IRPF autonómico, todos los tramos, algunos, si son algunos, hasta qué nivel de renta. Esa es un poco la pregunta que quería hacer. Y tendrás que entender, Juanma, que eso lo tendremos que presentar, lógicamente, cuando presentemos los presupuestos. Es decir, yo creo que yo he dado, y también Román Rodríguez, como consejero de Hacienda, una serie de claves a la opinión pública, pero hay que ser riguroso y respetar los procedimientos. Nosotros estamos absolutamente en contra de la deflactación, de tocar los tipos de interés, de tocar todos los tramos de la renta. Y lo estoy diciendo con claridad. Los que son rentas altas
no van a ser deflactados, no puede haber deflactación. Tiene que buscarse mecanismos, y es lo que vamos a presentar, y hasta aquí podemos decir, que ayuden, lógicamente, a las familias que peor lo están pasando. Junto a ello, un paquete de medidas fiscales será un paquete de medidas distintas, que lo hemos hecho. Porque se nos dice, no, es que el gobierno de Canarias no baja los impuestos. Hemos puesto IGIC 0 a todo el material sanitario. Hemos tomado medidas tributarias durante el COVID, por ejemplo, para aplazar pagos tributarios. Las ayudas directas a las empresas que no han ayudado a la inflación, por supuesto que han ayudado porque le dieron fortaleza para poder responder ahora mientras estuvieron ahogadas con respecto al COVID. Lo hemos hecho también con todo lo que se ha llevado a la isla de La Palma. Si se han tomado medidas, le perdonamos el IBI. O en cierta manera le dimos sumisión durante 2 años a las empresas que tenían importante personal bajo sus espaldas y que no podían abrir porque dependían del turismo. Hubo un IBI turístico pagado por el gobierno de Canarias y gracias a eso esas empresas que tenían que mantener en ERTE a sus trabajadores hoy están de nuevo abiertas y los trabajadores trabajando en esas empresas. Le dimos también un suplemento en los ERTE a los que cobraban menos del salario mínimo interprofesional. Del mismo modo que dábamos 1.144 millones a 20.000 beneficiarios autónomos, empresas, también ayudábamos a las rentas bajas. Y esa es la política de este gobierno. Otros lo que hacen es promover, cuando llegan las crisis, el defender a las rentas altas. La amnistía fiscal no la hizo un gobierno progresista. Pero te voy a presentar, por ejemplo, por 2 franjas, ¿no? Sí. 2 listores que han puesto 2 dirigentes de su partido con elevadas responsabilidades. Por ejemplo, la ministra de Hacienda o el presidente del gobierno, que la rebaja fiscal del tramo estatal es para las rentas menores de 21.000 euros, ¿no? Y luego está, por ejemplo, el anuncio que realizó su compañero también y homólogo, el presidente de la Comunidad Valenciana, Teodosimo Puig, que en el tramo autonómico habla del umbral de los 60.000 hasta 60.000 euros. Claro, el gobierno de Canarias en estas medidas, ¿en qué franja se está moviendo un poco? Porque ahí hay una especie de, ¿a qué se define como persona con ingresos bajos? ¿A qué persona se define como persona con ingresos medios? ¿A qué persona se define como persona con ingresos altos? Está claro que más de 60.000 euros, pues a ninguno se nos pasa por la cabeza que se vayan a bajar los impuestos en Canarias y probablemente en otras comunidades tampoco. Pero en el caso de las islas, en esta franja en la que nos movemos, ¿por dónde van un poco sus ideas? Bueno, pues lo anunciaremos en la próxima semana. Porque además hay que ser respetuoso. Ahora bien, lo que no vamos a hacer es deflactar todos los tramos, que es lo que han hecho algunos presidentes autonómicos. Entendemos que hay que apoyar a quienes tienen dificultades para llegar a final de mes, y todo el mundo no lo tiene. Todo el mundo tiene dificultades, pero no para llegar a final de mes. Y no solamente será una medida en la que igualemos la renta nominal a la renta real, sino que también habrá otras. Como digo, ayudas a libros, ayudas a la compra de vivienda, es decir, un conjunto de actuaciones que seguro que aunque no te guste mucho, porque tu obligación es sacarme la noticia, también entenderás que la mía es respetar los Y todo con carácter retroactivo. No sé lo que va a pasar, pero va a ser con carácter retroactivo. Eso sí. Así lo vamos a explicar. Eso a mí me contó un pajarito, presidente. ¿No? Va bien. Bien, el pajarito va bien. Pero entonces, si no nos puede contar, presidente, vamos a seguir intentándolo nosotros los periodistas. Usted sabe que además hay algunos que no cejan en el intento, pero en cualquier caso, la gente que nos está oyendo es la que lo está pasando mal. A la que usted se está refiriendo en sus declaraciones son gente que van al supermercado y se lo encuentran hoy todo como mínimo un 20% más caro de lo que tenían hace cosa de unos meses, ¿no? Los filipinos costaban €1 y ahora valen €1,20. ¿No? ¿Real? La lata de aceite de 5 litros valía hace un año 12 euros y hoy está en 20. Entonces, esa es a la subida a la que nos estamos refiriendo, presidente. Entonces, a esa gente hay que darle una... Porque lo que oímos, los que estamos por fuera... Bueno, lo que oyen los que están por fuera, porque otros contrastamos la información, es que, por ejemplo, pues que no nos tratan aquí igual que en otro sitio, que usted es un sumiso, que a usted le dicen en el gobierno central lo que tiene que decir y usted se lo traga, que, por ejemplo, con el descuento de las guaguas, pues solo tenemos el 50% y en los ferrocarriles el 100%, que uno se hace la idea, presidente, de que uno se sube a un tren y no viene nadie a preguntarte usted qué hace aquí, ¿no? Y si tiene billete o no tiene billete, y que en la guagua sí nos vienen a preguntar si tenemos el bono o no lo tienen. Entonces, eso no le puede de alguna manera influir, estando como está en este momento, con un pacto de gobierno donde las fuerzas están con usted, pero
usted sabe lo volátil que es eso, ¿no? Sí, pero fíjate, están intentando algunos, y hablo de la oposición, crear una imagen distorsionada que les puede interesar políticamente y que los deja a los pies de los caballos. Y me explico. Sumiso Ángel Víctor Torres, que consigue la comisión bilateral después de 12 años. Si soy sumiso yo, que fue el presidente anterior que no lo hizo. Sumiso yo, que consigo el superávit, algo que el gobierno anterior de Canarias estuvo 4 años peleando, diciendo, denunciando, y lo hemos conseguido nosotros. Sumiso yo, que hemos conseguido resolver el convenio de carreteras, 1.000 millones de euros, que tampoco pudo el gobierno anterior y que es culpa de un gobierno del Partido Popular. Sumiso yo, que hemos conseguido las competencias en costa en 3 años y medio, cuando hay comunidades baleares que lo tienen desde el año 2007 y no lo han logrado. Sumiso yo, que hemos conseguido del gobierno de Canarias 1.144 millones de euros para las empresas y los autónomos, siendo la comunidad que más fondos ha recibido de toda España per cápita y con mayores fondos, y se ha gestionado el 100%. Si yo lo soy, que es Manuel Domínguez, que fue capaz de tragarse una frase de Moreno Bonilla diciendo que cómo se le puede dar a Canarias un plan integral de empleo cuando Andalucía tiene más personas, y no rechistó. Sumiso yo cuando el señor Clavijo me critica por la RIP de Baleares y resulta que él era presidente cuando se aprueba por el gobierno de España y su partido vota abstención, no vota en contra. Es decir, es una imagen que intentan crear quienes realmente han tenido responsabilidades de gobierno y han dejado esta tierra como la han dejado. Y yo, cuando expongo los datos, lo que le pido a la opinión pública y a los medios de comunicación es que se aparten del subjetivismo que podemos tener los políticos y concluir. Uh-huh. Hoy, octubre del 2022, tenemos menos de 190.000 parados. En el verano del 19, vamos a olvidarnos de la pandemia, teníamos más de 208.000 parados. Hoy tenemos más mujeres trabajando que nunca. Hoy tenemos menos paro juvenil y es alto que nunca. Tenemos más de 2.000 y pico personas menos jóvenes en el desempleo que los que había en el verano del 19 cuando llegamos nosotros al gobierno de Canarias. Y así todo, tenemos un 40 y pico % de contratos indefinidos, cuando no llegaban al 20%. Al mes se hacían 200 prescripciones de la dependencia, hoy se hacen más de 1.000. Y claro, ante eso, que son datos, ¿saben qué recibo? Insultos. Uh-huh. Ante argumentos contrastados, lo que recibo es eso. Chascarrillos de que si me dejan ponerme o no la corbata, que eso fue lo que decía ayer el portavoz del Partido Popular, que si agacho la cabeza. Yo creo que Canarias ha tenido un gobierno valiente de 4 fuerzas políticas que se han enfrentado a un montón de adversidades y que quitando todas ellas, hoy tiene a Canarias muchísimo mejor que como nosotros pero, lo recogimos. Por ponerle pero a lo que me acaba de decir, presidente, que esto es una entrevista y estamos aquí para nosotros preguntar y usted responder y sobre todo que la audiencia saque la valoración que quiera de cada una de esas, ¿no? Hemos oído a lo largo de todo este tiempo, por ejemplo, en el asunto del trabajo, que hay menos gente apuntada en el paro, pero también ha aumentado la contratación laboral de la función pública, o sea, de los funcionarios, se trabaja de una manera diferente, han pasado más contratos a indefinidos por aquello de la reforma laboral que también se aprobó durante este último año. Y hemos estado viendo a lo largo de todo este tiempo, pues eso, hoy se tramitan más altas de las que se estaban tramitando hace un año en la asistencia social, ¿no? En la dependencia. Pero luego tenemos la denuncia de que no se le paga todo. De es que hay falso. muchachos. Mire, nosotros estamos dando un 22% con esa fórmula que critican tanto. Y el gobierno anterior más del 40%. Uh-huh. Es que son falsedades tras falsedad. Es que son mecanismos que se establecen dentro de una ley y nosotros no nos saltamos la ley. Que hay más personas trabajando en función pública porque este gobierno ha contratado a 10.000 más entre trabajadores de la sanidad y de la educación, que todos nosotros conocemos gente que llevan años esperando a ser llamados para dar clases o para ir a un centro de salud para ser celador y ahora lo han conseguido y eso no es apostar por lo básico, los servicios esenciales. Es que cuando se habla de la reforma laboral, salió adelante porque se equivocó un miembro del Partido Popular, si no, no sale. Votaron en contra de esa reforma laboral que ha dado un 50% de indefinidos. El salario mínimo interprofesional iba a llevar a la ruina a este país, todo lo contrario.
Cuando la gente tiene más recursos, consume más y tiene más beneficio las empresas. Es que hemos conseguido en estos años, con 2 gobiernos progresistas, tumbar un montón de tópicos mitos, falsos. Sí, y, de mitos, sí. Sí, de mitos. O sea que cuando dicen que lo económico solo lo sabe hacer la derecha, entonces el gobierno de izquierda de Canarias, ¿qué hay que hacerle? Un monumento, porque si hoy estamos mucho mejor en empleo, en contratos indefinidos, en empleo juvenil, en mujeres que entran en el campo laboral, 25.000 mujeres más que en verano del 19. Por tanto, tópicos que cuestan. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando no hay argumentos, Pepe, lo que te queda es el insulto. Es la noticia falsa, es mentir, es poner en palabras de otros lo que no ha dicho, es intentar desprestigiarlo como sea, es mostrar el nerviosismo que se tiene. Este ha sido y está siendo un buen gobierno de Canarias, el necesario, el que se hacía preciso ante las circunstancias adversas. Después de 26 años de presidir otra fuerza política, que también habrá que decir, en todas esas presidencias, cómo se entregaba nuestra tierra. ¿Y por qué estamos en la cola en los informes PISA, en las listas de espera? ¿Por qué? Y se han conseguido cosas y se ha avanzado. Tenemos una gran sanidad en todas las islas y la mejoramos. Tenemos un gran sector educativo y lo mejoramos, porque tenemos posibilidades de dar educación a todas las familias. Y eso es lo que ha hecho este gobierno, ¿no? Ahora, yo ante la mentira me fortalezco. Y ante el insulto me siento con quien sea con números delante. Y a ver quién termina teniendo razón. Juanma, le noto a usted pues más molesto que otras veces un poco con el tono del debate político en Canarias. Pero bueno, usted tampoco llegó a la política ayer. Se sabe que la política es un deporte de contacto, dicho en términos, esta es una radio deportiva, y a veces de contacto fuerte, ¿no? De contacto intenso. ¿Qué campaña espera? ¿Qué campaña espera vivir? ¿Y qué campaña espera protagonizar? Porque a usted le dan, pero usted sabe dar también, ¿eh? Sí. No, pero no estoy enfadado, es una cuestión de apasionamiento. Yo reconozco que me da mal, porque no lo hago, intentar desprestigiar a la gente diciendo que ha dicho lo que no ha dicho. Creo que eso no es una estrategia política. Yo siempre he mantenido y he gobernado con distintas fuerzas y he estado en la oposición con otras, tener la normal relación que se puede con cualquier, no enemigo, sino compañero que está en otra formación política. Y como bien dice, llevo muchos años y tengo la suerte, y así lo digo, tengo con amigos en todas las fuerzas políticas. ¿Qué espero? Lo que espero es que no utilicemos las mentiras, el desprestigio al adversario sin más, que ganemos el debate con argumentos y datos, que la ciudadanía vea que es un debate de gente de altura, que lo vuelvo a decir, el Parlamento de Canarias lo tiene, ¿eh? Y yo aquí también, vuelvo a repetirlo, han estado a la altura los partidos de gobierno y de la oposición en los grandes temas de Canarias, y lo tengo que reconocer. O sea, cuando estábamos ahogados porque teníamos una pandemia, nos reuníamos todos los partidos políticos y hacían aportaciones, los del gobierno y de la oposición, sin exclusión, todos, y aprobamos un plan reactivo y no hubo votos en contra, y un pacto por la ciencia y todo el mundo a favor, y un pacto y un plan de vivienda y también todo el mundo de la mano, y eso no es fácil conseguirlo, y eso es un mérito del Parlamento de Canarias. Diciendo esto, a todos los líderes políticos, oye, vamos a jugar con las cartas sin marcar. Ya. Pero eso, por ejemplo... Perdón. No, si me permites, Pepe, yo le voy a preguntar. Estamos escuchando, al hecho Juanma, un presidente diferente en las ocasiones que hemos estado, tanto en la universidad como aquí. Siempre ha sido un discurso muy sosegado, muy coherente. Ahora también, un poquito más subido en este instante, cosa que comprendo perfectamente. Pero uno empieza a escuchar por las esquinas, sobre todo a muchos compañeros, que se están fraguando las ideas de los posibles pactos. Es decir, y de que los números no van a dar para repetir un pacto de las flores, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay quien dice que el pacto PSOE-coalición se va a recuperar y que incluso el PSOE dice que tienen que recuperar el buen rollo, las buenas relaciones en Tenerife, porque no están entre coalición y PSOE en Tenerife. Claro, le estoy escuchando y, claro, dice, fake news, la oposición está mintiendo. Así, el otro día Rosa Dávila dijo que con este PSOE así no. Son estrategias políticas, van colocando un discurso para después decir ahora somos más amiguitos y no hemos mejorado y han aprendido cosas. O la idea que tiene el presidente del gobierno es repetir pacto de las flores sí o sí y los otros no me interesan. No, yo soy un demócrata absoluto. Yo, como sabes por la propia trayectoria, nunca he gobernado con mayoría absoluta. Hemos llegado a acuerdos con distintas fuerzas y prácticamente con todas he gobernado en algún momento de la trayectoria política. Por tanto,
quitando a quienes promueven el regreso a las etapas más oscuras de nuestra historia, y hay algún partido político como Vox que lo propone, hay que hablar con todos. En la última cita electoral creo que se hicieron cosas que dificultaban las relaciones entre algunas fuerzas políticas. Nosotros fuimos expulsados del gobierno de Canarias al año y poco, ¿no? Al año y medio. Y las relaciones entre Coalición Canaria y Partido Socialista, que habíamos gobernado con José Miguel Pérez y también con Patricia Hernández, se deterioraron de una manera relevante, ¿no? Creo que eso tampoco es bueno. Y de hecho, creo que en esta legislatura las relaciones pues se han ido normalizando, ¿no? Diciendo esto, mi objetivo es ganar las elecciones, conseguir el mayor número de diputados. Tenemos 25, la siguiente fuerza política tiene 20, y mi responsabilidad como máximo activo en el sentido orgánico del Partido Socialista es que sumemos más de lo que hoy tenemos. A partir de ahí hay que conseguir 36 escaños. Ya yo avanzo que estoy seguro que la política canaria hace muy difícil una mayoría absoluta. No es imposible, pero cuasi. Y por tanto, una vez que se cierren las urnas, va a haber semanas apasionantes, como lo hicimos, las tuvimos hace casi 4, ¿no? En la que por la mañana había un gobierno, al mediodía otro y por la noche un tercero, ¿no? A partir de ahí, hombre, es importante poner en valor que este gobierno empiece y termina una legislatura. Porque esto no es normal en Canarias. Con el mismo pacto. Con el mismo pacto. Esto es extraordinario. Lo pasó una vez sola. Esta va a ser la segunda. Se han roto gobiernos con momentos difíciles, pero también con momentos de bondades económicas. Canarias es percibida, porque ahí está la historia, como una comunidad con inestabilidad política, porque los pactos no duran los 4 años. Pues este es un pacto que va a durar los 4 años, y por tanto yo creo que ese será su primera base en cuanto a sus cimientos, ¿no? A partir de ahí hay que llegar a 36. Habrá quien quiera otras propuestas, otras posturas, y luego habrá, lógicamente, un programa que hay que poner sobre la mesa, y habrá quienes tengan unas ideas y nosotros otras absolutamente distintas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo espero que la gente vaya a votar, eso es importante, que cuando llegue el momento. Son 4 años y tienes que examinar todos los 4 años, y ahí tienes la posibilidad, ¿no? Como decía un amigo mío, tú puedes cambiar a los políticos y no puedes cambiar muchas veces pues al señor que le da clase a tu hijo, no puedes cambiar al señor que está en un juzgado, que no puede, o sea, y la política la puedes cambiar, ¿no? Claro. Y la situación política en España, ¿usted cree que le va a beneficiar, le va a perjudicar o va a resultar indiferente? Bueno, no, en principio no coinciden las citas. Es decir, nosotros tenemos ahora una convocatoria autonómica, local, y posteriormente, 6 meses después, una estatal, ¿no? Son 2 citas distintas. No sé qué va a pasar. Hay que recordar que cuando no salen los primeros presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez, se convocan elecciones y siempre se decía si podían coincidir o no estas con las municipales, ¿no? Y hay ya un debate que si se van a dar a la vez o no. Yo creo que el gobierno de España lo está haciendo bien, sinceramente lo digo, no porque esté el PSOE ahí. Yo creo que ha sido un gobierno de izquierdas claro, que ha dado grandes pasos, y la historia lo va a reconocer, y creo que se merece el apoyo mayoritario de la ciudadanía, pero también eso lo veremos cuando se abran las urnas, ¿no? Claro. Y a partir de ahí yo creo que el gobierno de Canarias, y así lo percibo yo, con muchas dificultades y por supuesto con errores, creo que está dando el callo y la gente lo está reconociendo. Lo que pasa es que, fíjese, a nivel nacional no pintan las mismas cartas que pintan en el ámbito canario. Yo, de todas maneras, que a mí me apasiona sobre todo hablar de política y más de política ficción, pero antes quiero conocer la impresión que puede tener usted, que ha sido llamado por un tribunal para declarar en el caso Mascarilla. Hay quien, he oído, presidente, quien ha dicho, hombre, a lo mejor ha aguantado demasiado. Yo no sé hasta qué punto ha aguantado o no ha aguantado, si tenía que haber tomado decisiones antes o no tenía que. Por eso le pregunto, lo tengo ahora delante, con usted nunca he tenido problema en hacer cualquier tipo de pregunta. Y se la puedo hacer mirándole a la cara, lo sé, porque Ángel Víctor siempre ha sido en este plano bastante abierto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría conocer, oiga, ¿se arrepiente de no haber tomado una decisión antes en el caso Mascarilla? El no haber tomado decisiones antes es lo que le ha llevado ahora a tener que declarar, aunque sea por escrito, presidente. ¿Y en condición de qué? ¿Qué es lo primero?
de nuevo vamos a las noticias falsas, ¿no? En condición de es decir, testigo. tú puedes ir de testigo a cualquier juicio porque así lo solicita el fiscal, el abogado defensor, el juez, y ser testigo es lo que es acudir y decir la verdad. Incluso muchas veces se va de testigo voluntariamente. Resulta que a mí se me cita como testigo fundamentalmente porque nos llega a final de julio una petición del juzgado con una serie de preguntas. Teníamos que recabar la respuesta de casi 20 personas que formaban parte del comité científico. Agosto, luego llega septiembre, se hace el trabajo, se manda un certificado inicial de 3 preguntas, de las 10 más o menos, y finalmente cuando ya el trabajo está prácticamente culminado por parte del funcionario, es cuando el fiscal eleva al juez: oiga, como solamente nos han respondido 3 y son insuficientes, no debería venir el presidente y responder al resto. Es decir, ya se ha publicado. Soy citado porque no respondimos a todas las preguntas cuando el fiscal entendía o el juez que debía haberse hecho. Pero hubo dificultades, como acabo de decir, y no tengo ningún problema. Al contrario, lo que queremos es recuperar el dinero y colaborar con la justicia. Que si he tomado decisiones tardías, vamos a ver, estamos ante un expediente de más de un centenar. Lamentablemente 4 millones que me duele y me enfadan, que no se haya llegado el material, que no estoy a disposición de los hospitales, pero que fueron más de cerca de 200 millones de euros. O sea, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas ha pedido todos los contratos del Gobierno de Canarias, del Gobierno de Baleares, del Gobierno de Andalucía, de todos los gobiernos. El 99% se ha hecho bien, con situaciones irregulares, porque hay que recordar cómo estábamos. ¿Se acuerdan cuando el Gobierno de España centraliza las compras? Y luego de buenas a primeras las descentraliza. La carrera de todas las comunidades, a ver si llegaba un avión y se perdían algunos en el camino. El apoyo que recibimos de distintos sectores, gente que no quería salir en los medios. Yo tengo un contacto en Shanghái, tengo un contacto en Brasilia, a ver si podemos traer material, y conseguimos traer un avión, por cierto, el primer avión directo en la historia de la humanidad de China a Canarias fue para traer mascarillas y fue gestionado por el Gobierno de Canarias y se hizo una magnífica labor. Eso es así, la labor de Canarias en la pandemia, que lo puede quizás empañar este caso que está en estos momentos judicializado, objetivamente fue muy buena, porque ahí están los números de UCI, personas que fueron a la UCI, número de personas. Es que hicimos un cribado en todas las residencias. Se están pidiendo comisiones de investigación en otras comunidades. En Canarias fuimos la primera comunidad que hizo un cribado en todas las residencias. Y eso tuvo un efecto. Presidente, en este caso, en el caso de las mascarillas, ¿es engañado, es estafado el gobierno de Canarias? Porque bueno, leemos muchas cuestiones y al final uno no sabe con qué quedarse. Y lees tantas cuestiones como que son 4 millones, las mascarillas se hicieron cenizas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El gobierno de Canarias es engañado en esta tesitura tal cual por parte de los empresarios? ¿O simplemente no hubo una comunicación entre las partes para saber cómo iban los tiempos en cada contratación? Si no llegaron las mascarillas y las que mandaron fueron destruidas porque se entendió por la agencia tributaria que estaban falsificadas, el gobierno de Canarias fue claramente estafado. De hecho, el gobierno de Canarias, antes de que esto llegue a los órganos judiciales y toman decisión, incoa el expediente de devolución y además va a la agencia tributaria y formaliza desde el Servicio Canario de Salud y luego la agencia tributaria canaria, antes de acabar el año anterior, los mecanismos para poder cobrar. Distinto es que tú luego puedas cobrar, que la persona tenga o no tenga en qué ser embargada, pero indudablemente ha sido estafado y nosotros estamos personados en este proceso. Bueno, y entonces... Perdona, Pepe, porque a mí me contó un amigo en Gran Canaria que vieron a ese empresario, un día iba con un coche de una marca X. Un Maserati. Sí, es que primero no, un coche, iba a decir un coche normal, ¿no? Un coche normal, y que de repente, 25 días después, 35 días después, más o menos, lo vieron en un coche de alta gama que dijeron, por la Plaza de la Victoria, y dice, coño, ¿y este tipo de dónde sacó este coche? Y que eso hizo que las alarmas hicieran como los submarinos. ¡Pum! ¿Tiene constancia de esta fotografía que le he descrito? No sabía eso de la Plaza de la Victoria, pero repito, aquí la justicia está trabajando y estoy convencido que al que ha estafado pues le quedará todo el peso de la ley. Y si alguien ha metido la mano tendrá que pagarlo con todas las consecuencias, ¿no? Yo, como presidente, lo que tenemos en estos momentos es 2 personas, una exdirectora que está en estos momentos investigada y también el director del Servicio Canario de Salud,
Y a partir de ahí estamos en unas pesquisas judiciales que hay que respetar. Cada uno tiene el derecho a defenderse, la presunción de inocencia no puede ser solamente palabras, y vamos a ver qué es lo que decide el juez, ¿no? Esa cosa, presidente, es lo que quiere investigar la justicia, ¿no? Es decir, en el momento en el que se compran esas mascarillas, Conrado Domínguez no era el director del Servicio Canario de Salud, y lo que le pregunta a la justicia es ¿en calidad de qué? Porque por lo visto él asesoró o recomendó que se hiciera ese tipo de contratación. Usted es el presidente. Supongo que le preguntará la justicia en calidad de qué estaba Conrado. Y luego, esa es una pregunta, presidente. Y luego la siguiente es, porque sobre esto también hay una cierta leyenda urbana, si usted quiere calificarla de fake news, pues también la hay, en el que se dice que usted es preso de las decisiones de los partidos que conforman la mayoría de gobierno, y que, por ejemplo, usted ha oído, igual que yo, las críticas que ha hecho Ana Abrama sobre la consejera que tiene usted de Asuntos Sociales, como es Noemí Santana, diciendo que hay que ver, que usted no es capaz de cesarla a pesar de los malos resultados que le puede dar. Y me gustaría un poco que pudiera responder a eso. ¿Está usted preso de ese tipo de decisiones? No, yo cuando he tenido que tomar una decisión, y tomé varias, las tomé. O sea, tuvimos que tomar decisiones en 2 áreas, sanidad, educación, también en alguna otra área en directores generales, y cuando así lo he entendido, cuando se ha entendido por parte del Consejo de Gobierno, se han tomado decisiones. Si comparamos con otros gobiernos, igual este es el gobierno en el que ha habido más cambios de consejeros que recordamos, ¿no? Porque ha habido a lo mejor un consejero. Por lo tanto, no estoy preso de nadie, ¿no? A mí me llama la atención que, por ejemplo, critiquen a Noemí Santana, ¿no? Este viernes va a haber una visita para el trabajo que están haciendo en dependencia, ¿no? Cuando los datos mejoran, cuando estamos dando 1.000 prestaciones al mes, la respuesta es que lo estamos haciendo trampeada. Y resulta que es lo mismo que hacían, con menos porcentaje de los que estaban antes, ¿no? Por tanto, yo creo que se está haciendo una labor de corregir cuestiones que eran históricamente negativas, y por tanto yo estoy contento de mi gobierno, y por eso es el gobierno. La primera parte de la pregunta, el papel de Conrado Domínguez, que es lo que le pregunta hoy la justicia. No, ya esa pregunta ha sido ya trasladada por el funcionario a todos los miembros del comité, y entre ellos a mí, y ha sido comunicada ya al juzgado. No nos puede decir nada. No, está en manos del juzgado. Supongo que eso, una vez que se base a las partes, saldrá en los medios de comunicación, pero todo el mundo ha respondido a las preguntas que le ha hecho el funcionario pertinente, ¿no? Se está filtrando todo, ¿eh? Sí. Es una radiografía. Juanma. Sí, presidente, antes hablaba usted de los presupuestos del Estado y bueno, también ha apuntado antes y en días pretéritos, la posibilidad de que sean mejorados, ¿no? ¿A través de qué causa? Porque aquí había vamos a decir, un juego político, una herramienta, ¿no? Que eran por las enmiendas que presentaba Nueva Canarias, cuando Pedro Quevedo era diputado y demás, y ahí hay un cierto un juego de negociación con un socio de gobierno, lo cual es legítimo, se ha hecho toda la vida, ¿no? Pero claro, ahora Pedro Quevedo no está, y claro, esas partidas, si entra alguna, ¿cuál cree usted que debe entrar? Y a través de qué causa, porque entiendo, no sé si son con Coalición Canaria, que ahora tiene dos diputadas, han pensado en sentarse y hablar algo, ¿no? No, sí, seguramente, yo creo que ya se ha publicado, el gobierno de España tiene que sentarse, va a sentarse con todos los grupos políticos, con todos. Y lo que espero es que haya propuestas que sean posibles, realizables, realistas, y yo creo que estos presupuestos pueden mejorar. Fue lo primero que dije cuando tuvimos conocimiento de los mismos. Hay partidas que pueden aumentar, porque ya aumentaron. El POSEI está alto, pero podría aumentar. La ayuda a la desalación de agua también podría aumentar. Es decir, en los últimos presupuestos, Nueva Canarias consigue, a través de enmiendas, unos 100 millones de euros que cierran Partido Socialista, Unidas Podemos y Nueva Canarias en el Congreso de los Diputados. Yo lo que espero es que los partidos que están ahora en el Parlamento hagan también propuestas que sean realizables. Porque si, por ejemplo, las propuestas son, pongo un ejemplo, ¿no? Porque en su momento se hizo, ¿no? Bajar el IRPF a toda una isla va a ser complicado, porque eso será una decisión que tome el gobierno de España, pero nosotros en Canarias entendemos que eso tampoco es una medida de justicia, porque en todas las islas, en todas, hay gente que tiene rentas altas y gente que lo está pasando mal, en todas. Entonces, bajar el IRPF a todos, independientemente de la renta, es una medida absolutamente injusta, porque entendemos que si tú bajas el IRPF a toda una isla, a rentas que son de más de 60, 70, 80 mil euros, ¿qué discurso le dices a las personas que están en otras islas con rentas de 15, 20, 30 mil euros?
Palma, por ejemplo, en La Palma, por ejemplo, se ha planteado bajar el IRPF el 60%, el 60% y nosotros hemos defendido que las medidas tienen que ser para los afectados. Porque en todas las islas, incluida La Palma, hay personas que no están afectadas por el volcán porque han mejorado, porque han alquilado sus viviendas más caras como estaban alquiladas, porque han tenido mayores rendimientos económicos. Es decir, pensar que hay personas que tienen rentas altas en La Palma, en Gran Canaria, en todas las islas. Las medidas tienen que ser a los afectados. Hay profesionales de La Palma, yo los conozco, a los que les ha salido más trabajo por el volcán, eso es lógico, ¿no? Sí. Ingenieros, profesionales, técnicos y demás, lógicamente hay más trabajo. Decía el otro día que teníamos 2.000 y pico parados menos en La Palma que antes del volcán. Ahora bien, medidas de IRPF, otras ayudas directas a los afectados, todas las que sean posibles, todas. De hecho, se están llegando a las máximas que se han dado nunca con respecto a un fenómeno como este en el conjunto del país. Ahora, las generalistas son injustas, ¿no? Y eso creo que todo el mundo lo compartiría. A ver, sería lógico que una persona cualquiera que cobra 80.000 euros se le exima de pagar el 60% de los impuestos. Y una persona que vive en el resto de las islas, que cobra 40, pague el 100% de los impuestos. ¿Cómo defiendes eso? Ya, pero presidente, aprovechando lo que me acaba de contestar con respecto a La Palma, y como usted es el presidente del gobierno, se lo pregunto a usted, ¿por qué no se ha dado los 30.000 euros por la casa perdida por el efecto de la colada a la gente que está afectada? Lo digo porque he estado en La Palma, he grabado un reportaje allí con algunos de los afectados y muchos me han dicho que es que nadie ha cobrado los 30.000 euros que había prometido el gobierno de Canarias. Y lo explico. Esta medida la toma el gobierno de España. Salta primero el mecanismo del Lorca, que fueron 15.000 euros. Y se hace una propuesta de aumentar la cantidad a 30 del gobierno de España, y se hace con unos parámetros que tiene que hacer el gobierno a través de la delegación del gobierno, un procedimiento administrativo que no es sencillo, porque esas personas han cobrado o no el seguro, se le añade esa cantidad, tienen que estar empadronados, que la casa sea suya, que no sea una casa que sea del cónyuge, es decir, lleva un proceso administrativo. Nosotros tenemos que esperar a que terminara el gobierno de España para poder sumarnos. Intentamos incluso dar la transferencia al gobierno de España, pero no es posible. Había que esperar a que ellos terminaran para hacerlo Canarias. Yo me comprometí, lo dije públicamente. Les ha llegado incluso una comunicación por escrito, que esto se va a hacer y que se va a hacer en el año 2022. Y la razón ha sido fundamentalmente administrativa. Es verdad que siendo muy importante esos 30.000 euros, porque llegan hasta 100.000, ¿sí? Con los 10.000 del Cabildo, lo que ha hecho el gobierno de Canarias es priorizar las urgencias. Es decir, lo primero es, personas que han perdido su casa tienen que tener un techo. Abrimos el hotel, lo abrimos en días. Y lo estuvo pagando casi todo el tiempo el gobierno de Canarias, ahora el Cabildo de La Palma. Y llegamos a tener hasta 700 personas casi en el hotel. Junto a ellos, las personas que han perdido su única casa, dar una respuesta. 600 familias cobran el alquiler por parte del gobierno de Canarias porque han perdido su única casa. Hemos entregado un número de viviendas importante. Hubiésemos querido que fueran más, pero hemos tenido algunas dificultades de material con las modulares, pero todas las viviendas que se han entregado en Canarias en este año, todas han ido a La Palma. Todas, se ha priorizado en La Palma. Hay quien dice, pero es que es increíble la lentitud. Pues hemos estado 30 años sin entregar casas. En La Palma y en otros sitios, 30. Y hemos entregado, en 40 días, entregamos las primeras llaves en la isla de La Palma de pisos y de modulares. Y hemos ido con esas urgencias, ayudando a las empresas, 14 millones de euros, al sector platanero, que tuviese la posibilidad en Europa de que pudiera computar aunque no tuviesen el producto. Y todo eso ha sido un orden de prelación que saben las personas de los 30.000 euros que lo van a tener, hasta 30.000 euros, lo que en derecho corresponda. 10 y 16, se nos ha ido el tiempo. Dos cositas rápidas. La primera, Cuna del Alma, ADEGE. Madre mía, Houston, we have a problem. Desde el gobierno de Canarias, el Cabildo sobre el 100%, ese 2% que ha paralizado, el resto es gubernamental regional. Parece que esto tiene visos de enconarse y de ir para feo y para largo. Hay una inversión larga e importante, llevan 10 años trabajando, jurídicamente todo bien pertrechado. Y puntos suspensivos. Bueno, no 10, yo creo que esto es de los años 90, que cuando se habló del plan general, decía, hay una serie de procesos administrativos por parte del ayuntamiento, de la CODMAC,
con información pública, alegaciones, que en algunos casos ni las hubo, y por tanto un procedimiento que tiene unas ciertas garantías jurídico-administrativas y unos derechos que también asume el que finalmente quiere promover esa actuación. Junto a ello, el Gobierno de Canarias, por supuesto, va a responder, como ya lo hemos hecho y lo estamos haciendo, a cualquier requerimiento, denuncia que se nos ponga en nuestra competencia, porque esto es algo que está sustantivado fundamentalmente en el Ayuntamiento, y la prueba es que se ha puesto la máxima sanción, la máxima, que tenemos por ley cuando se ha incumplido con el yacimiento, que es un 2% de la obra. Se ha puesto hasta 600.000 euros. Por tanto, no es un tema sencillo, donde hay muchísimos factores, pero también hay que, cualquier decisión hacerlo, y eso lo entienden tanto los promotores como, lógicamente, los que defienden o se manifiestan a favor de su paralización, hay que hacerlo dentro de los márgenes de la ley. Nadie puede pretender que ningún responsable público haga algo fuera de los márgenes de la ley, porque tampoco se lo pediríamos a ellos, ¿no? Pero es un asunto complejo en el que también quiero terminar diciendo que no se puede defender las tesis de ninguna manera con actos violentos, ¿no? Y es un mensaje para todo el mundo. Yo cuando lo dije un día en el que trascendieron unas imágenes, estaba lanzando un mensaje de resolver las cosas como lo hacemos en nuestra tierra, y es dentro de la legalidad y, por supuesto, siempre sin violencia, ¿no? Y sobre dos instituciones muy importantes, Las Palmas y Tenerife. Miguel Ángel Ramírez sobreside las causas contra el empresario, contra el presidente, tanto en la vía penal como en la civil. Miguel Concesión cierra un acuerdo para marcharse. Paulino Rivera, a priori, dicen que va a ser el presidente del Club Deportivo Tenerife. Un Miguel Concesión que se marcha porque ya sale la resolución del tribunal. Son dos equipaciones, dos equipos que van, mejor dicho, íntimamente ligados al gobierno de Canarias, a gobiernos insulares, porque tienen un componente privado, pero también un componente público importante en todos los sentidos, económico y personal. ¿Qué le parece? Lo primero es que yo estos 3 años, y los conocía también de antes, he tenido una relación muy buena con ambos presidentes, con sus directivas y con los dos clubes, que creo que han conseguido en los últimos años, y ya llevamos un tiempo, pues hermanar a las dos aficiones, que es el sentido que debe tener el fútbol canario, ¿no? Que gane el mejor, pero que haya una buena relación, y eso lo han conseguido los distintos presidentes de los dos equipos recientemente, y creo que de manera definitiva, ¿no? A partir de ahí, mi deseo, lo vuelvo a decir hoy, es que los dos estén en la Liga de las Estrellas, los dos equipos. Hoy está uno en puestos de ascenso, el otro no, y el año pasado fue al revés, y la liga es larga, y se pueden dar muchos cambios, pero nada le vendría mejor a esta tierra que el deporte rey, que mueve tantos millones y millones y miles de millones de euros, tuviesen a los dos equipos en la Liga de las Estrellas. Pero no me respondió. No, con respecto a mi relación con ellos. Con Paulino, no, con Paulino. No, yo tengo una magnífica relación con Paulino. No, yo me hizo un quiebre, se nota que jugaba al fútbol, me hizo una finta buena. No. Pim, pam. Recuerdo el partido en el que la Unión Deportiva asciende a Primera División con el Zaragoza. Yo llevaba en el Cabildo 24 horas, era vicepresidente del Cabildo y consejero inspector de deporte. Clavijo ya era presidente inspector, estuvo en el partido, pero el presidente en aquel momento era Paulino Rivero, estuvieron los dos, y ya ahí se había rumoreado que dejando la presidencia de Canarias podía ser el presidente del Club Deportivo Tenerife. Es un hombre apasionado del fútbol, ha sido un magnífico gestor, yo tengo una magnífica relación con él, y el otro día nos cruzamos ahí de manera casual, y le deseé suerte y le deseé, o sea que sí, valía de algo mi apoyo, que lo tenía de manera cerrada, ¿no? Juanma, ¿algo más para el presidente, Pepe? Hombre, me quedan un montón de preguntas aquí apuntadas, pero tampoco es cuestión. Lo hemos exprimido. Lo hemos exprimido a tope, y uno tiene que coger. No sé si hoy le toca viajar al presidente, pero a mí me toca viajar dentro de un rato. Bueno, yo viajo esta semana desde el domingo al viernes, todos los días, y creo que en esta semana sumo 12 vuelos, o sea que no y sé mañana si nos vamos. Tiene la 20 euros seguro. Mañana la 20 euros seguro. Porque mañana, que es el día de la Hispanidad, que es el día 12, mañana por primera vez en la historia desfila la Policía Autonómica. Sí, y estaremos ahí acompañándolos en Madrid de nuevo. Entonces se va a ir para Madrid. Va para Madrid, ¿no? Sí, esta tarde volamos. Sí, el presidente todos los días volamos esta semana, desde el domingo pasado. No le pondrán pegas, ¿no? No, que va, magnífico. Tenemos una comunidad tremendamente bien conectada y con grandes profesionales, tanto en el ámbito marítimo como en el aéreo, ¿no? Pues te digo, usted, por este puerto vamos a ver qué es lo que trae, a ver qué es lo que hace. ¿De dónde viene usted? ¿A qué se dedica? Bueno, yo hoy
presidente del gobierno de Canarias. Dice, bueno, pues le dejamos pasar. Gracias, Juanma, un beso. Gracias, Pepe, otro beso. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por su tranquilidad aquí, hablar. Espero que haya estado a gusto, como siempre. Así es. Lo hemos escuchado atentamente y eso es lo que toca. Y la realidad es que Ángel Víctor Torres en estos 4 años ha tenido un montón de imponderables. Se utilizan a veces como si fuera una excusa por parte de la oposición para cascarle, por parte de los suyos para decir que es que se ha superado el Tourmalet. Pero hay algo que nadie puede quitarlo, presidente, y lo digo no de queda bien, sino que siempre la misma cara, la misma sonrisa y el mismo criterio. Y eso, para lo bueno, es muy importante. Y eso lo agradece la gente. Muchísimas gracias. Y para lo malo también. Para lo malo también, sí. Hay que recordar, lo digo muchas veces, que el ser humano tiene tenemos la suerte de que intentamos olvidarnos las cosas que nos hacen sufrir y quedarnos con las buenas. Tú tienes los recuerdos e intentas recordar. Lo hemos pasado tan mal que no olvidemos lo mal que lo pasamos. Ahora que estamos aquí sin mascarilla, que podemos tomarnos un café en el bar, que podemos irnos a la playa, hasta bañarnos en la playa, llegó a ser algo que pensamos que íbamos a perder. Eso, oler la hierba, mirar el sol, ¿no? Es que lo hemos pasado muy mal y eso no se debe olvidar, pero caminando positivamente hacia el futuro. Muy bien. Ángel Víctor, gracias. Gracias. 10:23, Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno de Canarias, en Despierta Canarias.